¿Por qué por excelencia? Repito, porque en la vida secular también se usa la conversión, ¿verdad? Amén. Por ejemplo, dice que vamos a convertir la moneda. Cuando se requiere en algún otro país hay que convertir la moneda, ¿verdad? ¿Qué pasó en ese caso de la conversión de moneda? En que dejó de ser la moneda que usted cambió, ¿verdad? Dejó de ser. Ya no es la moneda que usted convirtió, ahora pasó a ser la moneda a la que usted hizo la conversión. Dejó de ser para venir a ser otra. ¿Sí me explico? Conversión, la conversión de la moneda. Ya no es, repito, ahora vino a ser algo diferente. Conversión, convertir, se usa en varios aspectos de la vida. Pensaba esta mañana acerca de, es común escuchar, a veces aplicándolo con explicaciones que convienen de una o de otra manera. Por ejemplo, cuando Jesús estuvo en unas bodas, ¿ya lo recuerda? Cuando Jesús estuvo en unas bodas, ¿qué es lo que comúnmente sobresale en esas bodas? La conversión. ¿Conversión de qué? Del agua a vino, exacto. Que se convirtió por el poder glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El agua dejó de ser agua, ¿verdad que sí? Ya no fue más agua, ahora era vino. Convertir algo que deja de ser ese algo para venir a ser otra cosa, para dar surgimiento a otra cosa. Conversión. La conversión es por excelencia un acto espiritual. Pero aparte de que la conversión de la moneda, la conversión del agua en vino, la conversión de, en nuestro caso a veces en muchos países o quién sabe en todos, latinos usamos kilómetros en vez de millas, ¿verdad? Amén. Pero para algunos no es problema convertir las millas a kilómetros, ¿verdad? O que decimos, ¿a cómo está la temperatura? Y decimos nosotros desde aquí, pues está a 100. Inmediatamente he oído respuestas como, ¿y cuánto es eso? ¿100? Oh, depende en qué, ¿verdad? Amén. Entonces, se tiene que hacer la conversión, haciendo la conversión, ¿a qué sistema o qué? ¿Cómo se está usando? Conversión, pues. Así que la conversión es por excelencia, ¿qué? Un acto espiritual, por salud integral. La conversión viene a ser necesaria, indispensable para salud espiritual, física. Por eso le digo salud integral. Cuando digo integral, lo que estoy diciendo es que está integrado todo, lo espiritual, amén, lo físico, si se le quiere hacer diferencia también entre lo psicológico, ¿verdad? Salud integral, no es solamente salud física, es salud también espiritual, es la salud integral de esa persona, del ser humano, salud integral total de su cuerpo, de su alma, de su espíritu, eso es salud integral. Entonces, si la conversión es por excelencia un acto espiritual por salud integral, para recobrar la salud, o para mantener la salud, para estar sanos integralmente, tenemos que ser convertidos. Tenemos que convertirnos por salud integral y para toda la vida de cada ser humano. Es decir, la conversión nos afecta positivamente en la salud, para salud, y no solamente en esta vida.
Y no estoy implicando o insinuando que el cristiano nunca enferma. Amén. Siervos de Dios en la Biblia encontramos enfermos o pidiendo oración, ¿verdad que sí? Y siervos tan consagrados a Dios que pudiera dar nombres de los consideramos sabiendo que somos iguales y que, ¿verdad? Pero decimos son grandes en la fe por el ejemplo que nos dieron hombres. Y también ha habido mujeres entregadas a Dios, pero que en determinado tiempo enfermaron o por un tiempo enfermaron. Algunos hasta murieron sobrellevando cierta enfermedad, ¿verdad? No que 24 horas y toda la vida enfermo, pero algunas veces les atacaba la enfermedad tan serio, ¿verdad? Algunos de ellos hasta había orado y dijo, Señor, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Dios? Bástate mi gracia. Amén, bástate mi gracia. Entonces lo que le estoy diciendo es, cuando digo para mantener esa salud integral, no estoy diciendo, insinuando, implicando, enseñando, estableciendo que el cristiano nunca enferma y si enferma es porque cayó en pecado. Amén. Pero le estoy hablando de que cuando nosotros enfermamos, cuando el cristiano enferma, no que Dios tiene que sanarlo, pero acudimos a Él como nuestro sanador. Y Él cuántas veces lo ha hecho, ¿verdad? Sanarnos. Hasta sin necesidad del médico ni de la medicina. Tampoco estoy estableciendo la idea que tiene que ser así. Pero somos bendecidos con sanidades milagrosas. Pero también Dios usa sus instrumentos, ¿verdad? Los médicos, la medicina, la ciencia, y todo es de parte de Dios para bendición, para beneficio de su creación. Así que la conversión es por excelencia un acto espiritual por salud integral y para toda la vida de cada ser humano. La conversión nos permitirá ser bendecidos, no solamente en esta vida, sino por la eternidad. Pero todo depende ¿de qué? De ser convertidos. ¿Pero qué es convertirse? ¿Qué le insinúa esta gráfica que le escribo aquí? ¿Qué es convertirse? Exactamente, muy bien. Convertirse es cambiar de rumbo. Ibas para allá, ahora vienes para acá. Convertirse. Amén. Convertirse, darse vuelta. Darse vuelta. ¿Usted ha oído la expresión darse una vuelta de... ¿Cuánto? 380 o cuánto, 60? Sí. ¿Usted ha oído esa famosa frase de darse una vuelta de 360 grados? Algunos dicen, tienes que darte una vuelta de 360 grados, pero el que sabe dice, bueno, amén, no está pudiendo decir lo que quiere decir. ¿Sí me explico? Yo sé que la persona quiere decir algo, pero no ha entendido bien, ¿verdad? ¿Cómo sería una vuelta de 360? ¿Me explico? Queda igual. Pero no es una vuelta de 360, sino, o de ¿cuánto? Que quede así. 180. Ahora sí, te diste vuelta y ahora. Las palabras que usa el apóstol Pablo son volverse de las tinieblas a la luz. Amén. Convertirse de las tinieblas a la luz admirable de Cristo. O es más fuerte cuando en otro pasaje dice convertirse de Satanás a Dios. ¿Estamos claros? Convertirse. ¿Qué es convertirse? Darse vuelta. Darse vuelta. Por eso siempre viene a mi corazón las palabras que Dios usa a través de uno de sus profetas cuando dice, oiga, como que vas caminando, la idea es vas caminando y dice, paraos en los caminos y preguntad por la senda antigua, ¿sí? Preguntad por la senda antigua, ¿cuál es?
el camino correcto, la forma correcta, la vida correcta, y andad por él. Cuando te paras en la vida y preguntas, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Estoy bien? ¿Estoy viviendo bien? En realidad le pondré atención. Párate en esa vida loca o esa vida que estás entregado nada más a la supervivencia, a sobrevivir en todo. Párate y pregunta, ¿está todo bien conmigo? Amén. ¿Está todo bien conmigo? Es decir, ¿está todo bien conmigo? ¿Y por qué me dirá? ¿Y por qué no mejor está todo bien con Dios? Porque, hermano, está todo bien conmigo, estará mal si no estoy bien con Dios. Cuando yo no estoy preguntando por Dios, cuando la vida espiritual no me ha interesado, ¿está todo bien conmigo? No. Paraos en los caminos, dice uno de los profetas del Señor, de los mensajeros de Dios, y preguntad por la senda antigua, preguntad y andad por él, andad por ella, por esa senda, por ese camino, tórnate, date vuelta. Eso es lo que significa, oiga, convertidos. Y esto porque quedó en mí la inspiración en el mensaje anterior, si usted lo recuerda, el mensaje anterior. ¿Cuál fue mi mensaje anterior? ¿Cuál fue? Si usted lo recuerda, y gracias a Dios porque Dios nos ha bendecido con los informes que personas han sido bendecidas. Amén. Dios me ha dado la bendición de decirle gracias, Señor, porque ha sido de bendición. Personas que nos han mandado mensajes a través de la página comentando: Sión será rescatada con juicio. Y en base a esa frase prediqué hace 8 días. Pero la segunda frase quedó en mí, una palabra que dije, aquí tengo inspiración para el mensaje del próximo domingo. Y aquí estoy. Y los convertidos de ella con justicia. Oiga, los convertidos de ella. Por eso la palabra, nuestro título es convertidos. ¿Qué es convertidos? ¿Y por qué la conversión? Y en este caso, y los convertidos de ella. ¿Quién ella? Sión. ¿Quién es Sión? Jerusalén. Otra forma de llamar a Jerusalén. Sión, los convertidos de Jerusalén. Es decir, y déjeme decirle que otras versiones, consultando siempre otras versiones, ¿sabe cómo lo dicen? Mire, dice la Biblia en lenguaje actual, así se llama esa versión. Dice ese mismo versículo de Isaías 1:27, a los habitantes de Jerusalén, oiga que no dice Sión, lo dice en su otro nombre, Jerusalén. A los habitantes de Jerusalén que vuelvan a obedecerme, escuche, ¿dónde está la idea de conversión? Que vuelvan, amén, que vuelvan. Y eso, la idea es que entonces estuvieron, un tiempo caminaron, ¿me explico? Pero se apartaron, dejaron a Dios, dejaron de seguirle, dejaron de amarle, dejaron de obedecerle. Pero el amoroso Dios, en vez de partir inmediatamente a la primera con el castigo, toma su tiempo para amonestarlos a través de las predicaciones. Toma su tiempo Dios en misericordia, en compasión, en paciencia, a llamarlos, a hacerles conciencia y a llamarlos a que se arrepientan, a que se vuelvan. Amén. A los habitantes de Jerusalén que vuelvan a obedecerme. Entonces ya le dije, Sión será salvada, dijimos, en justicia, ¿se acuerdan? Aquellos que vuelvan a obedecerme, los libraré con mi gran poder de ese terrible castigo. Amén. Dios ha hecho promesa por amor. Si tú te vuelves, te perdono, te libro. Amén. Del castigo que vendría por tus hechos, por tu forma de vida, por ese caminar tuyo.
donde me has excluido de tu vida, donde intencionalmente has decidido desobedecerme, rebelarte contra mí, dice el Señor. Entonces, mirando otra de las versiones, por ejemplo, se llama La Palabra de Dios para Todos, otra versión, el mismo versículo, dice, que se libere a Sión en el juicio, Sión, Jerusalén, que se libere a Sión en el juicio, que los que, ¿qué? Que los que se arrepientan, o sea, se conviertan, o sea, se pongan a pensar. ¿Qué incluye el arrepentimiento? Intelecto, emociones y voluntad. El arrepentimiento, no es necesario decir el verdadero arrepentimiento. Si no incluye eso, no es arrepentimiento, es otra cosa. Pero no arrepentimiento, sino es porque te has detenido a pensar, te has parado en tu caminar y has meditado en la senda antigua, que es la palabra de Dios, y entonces has llegado a la conclusión de obedecer al Espíritu que te está convenciendo que estás en desobediencia, y entonces te duele y decides y tomas una decisión, te paras en el camino, meditad, dice, en la senda antigua, preguntad y meditad, entonces tomas la decisión. Porque puede ser que te pares y medites y te convenzas y digas, sí, no lo estoy haciendo bien, no está bien conmigo, todo está mal conmigo. Bueno, pero ¿qué a qué, verdad? ¿Te salvaste? No. No tomaste la decisión correcta. Entonces, que se libere a Sión en el juicio, que los que se arrepientan sean liberados justamente. Eso es mi mensaje anterior. ¿Sí? Dios ha prometido y nos llama a la conversión, al arrepentimiento, con la promesa, es que yo te quiero perdonar y quiero que cambie todo en tu vida, y no solamente en esta vida, sino para la eternidad. Que los que se arrepientan sean liberados justamente. Y mire cómo dice esta otra versión también, se llama Dios habla hoy. La versión Dios habla hoy dice, con mi justicia y acción salvadora libertaré a los habitantes de Sión. ¿Que qué? Que se vuelvan. Amén. Que se vuelvan, o sea, a los que se conviertan. Amén. A los convertidos, a los que se den vuelta. Yo les hago la promesa, yo los amo. ¿Tiene Dios que hacerlo? No. Si Él no fuera amor, lo único que hiciera es cumplir. Muy bien, has pecado, debo castigarte. Mereces el castigo. No, pero no lo hace así, sino amándonos, nos llama al arrepentimiento. Conviértete. Para, piensa, medita, reflexiona y toma la decisión correcta. Voy a regresar a Dios. Otra vez las palabras que usa Pablo, una de ellas son, ¿cuáles le dije? Que se vuelvan de las tinieblas. Amén. De las tinieblas a la luz. Es decir, un volverse. Volverse de las tinieblas, estás caminando en tinieblas y vas a la densidad y a la eternidad de la vida en tinieblas sin Dios, pero que te vuelvas de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, que te vuelvas de Satanás, de seguir a Satanás. Yo sé que son palabras espirituales y para algunos en la vida espiritual fuertes, que te vuelvas de Satanás a Dios. Vuélvete a mí, dice el Señor. Regresa, criatura mía. Regresa, hijo mío. Regresa, hija mía. Tú debes vivir, necesitas vivir. Regresa. Amén.
Mire lo que dice en Isaías capítulo 31 y el versículo 6. Isaías 31, versículos 6 y 7. Siempre en Isaías el evangelista, o uno de los evangelistas, o el gran evangelista en el Antiguo Testamento. Mire, Isaías capítulo 31 y el versículo 6. Escuche lo que dice. Vuelvan, ¿lo tienen, hermanos, aquí? Mis hermanos, en sus lugares donde nos ven, nos escuchan, tienen una Biblia, lo leemos para usted. Si la tiene, es mejor que la consulte. Dice, otra vez le voy a repetir la cita, es Isaías 31:6. Dice, versión Nueva Biblia de las Américas, vuelvan, desde la primera palabra está convertidos, conviértanse, dense vuelta, regresen, retornen. Dice, vuelvan a aquel de quien tan profundamente se han apartado. Así lo presenta, así lo tradujo esta versión. Vuelvan. ¿Cuál es la idea de vuelvan? Se fueron, como el hijo pródigo, ¿verdad? Con esa enseñanza entendemos clarito. ¿Quién dejó a quién? ¿El papá al hijo? ¿Al hijo? El hijo al papá. Fue el hijo al papá. Él dejó, él se fue. Amén. Como alguien dijo, y es fácil entenderlo, el papá siempre estuvo esperándolo con amor, ¿verdad? ¿Qué más haría esperándolo? Pero diremos solo lo que la Biblia dice. Estuvo esperándolo. Siempre, nunca perdió la esperanza de que volvería. Y no cabe duda la seguridad que de acuerdo al fundamento que le había dado, recuerdo mi mensaje en el Día del Padre, Padre, dame la herencia que me toca. No se me ha olvidado. Amén. Dame la herencia que me toca. Y él sabía que le había dado la herencia que le tocaba a su hijo, a sus dos hijos, y que eso haría su trabajo, la herencia. Y entonces ahora, la mejor ilustración es esa enseñanza, el regreso, el retorno. Cuando estando allá el hijo pródigo vuelve en sí, ¿sí? Vuelve en sí. Pero imagínense que solamente vuelve en sí y dice, pero bueno, número uno, tal vez decir, no, yo no creo que mi padre me reciba. No, él no, yo lo conozco y no, él no me va a recibir. Pues aquí me quedo. No, él conocía a su papá. Amén. Y por otro lado, él no fue terco, sino que él consideró que debía regresar. Así que nuestro versículo dice, vuelvan a aquel de quien, oiga, vuelvan a aquel de quien tan profundamente se han apartado. Por favor. Lea en voz alta para que nos escuchen. Oiga, ¿sí? En el lenguaje volver. Orden, ¿verdad? Orden amorosa. ¿Sí? Orden amorosa, porque Dios sabe que si la persona dice no quiero, no va a regresar y Dios no lo va a obligar. ¿Sí o no? Volver. Sígale, vuélvalo a leer, por favor. ¿Cómo dice? Volved aquel contra quien se rebelaron. Escuche, vuelvan, regresen a aquel. ¿Quién es aquel? Dios. Volved a aquel contra quien. ¿Qué? Se rebelaron. ¿Se rebelaron? Usted rápidamente, sí, ya vemos cuánto nos ha predicado ya lo memoricé. Crié hijos y engrandecílos y ellos se rebelaron contra mí. ¿Pero qué está haciendo ahora? Regresa, hijo. Vuelvan a aquel de quien tan profundamente se han apartado, oh hijos de Israel. Pero el mensaje no es solamente para ellos, el mensaje es para toda persona que se ha apartado, es decir, para toda persona
humana, pues. ¿Sí o no? Para todo ser humano. ¿Cuántos pecaron de la humanidad? Todos. Por cuanto todos pecaron. ¿Qué tenemos que hacer todos? Volver. Arrepentirnos es lo mismo que decir convertirse. ¿Qué es convertirse? Darse vuelta. ¿Sí? Volver a Dios. Convertirse. Vuelvan a aquel de quien tan profundamente se han apartado, oh hijos de Israel. Entonces, algunos comentarios que pueden ayudarnos, hermano, en este pasaje me llamó mucho la atención. Amén. Pero ¿de qué se debe por qué se deben convertir las personas? Mire, se ha ofendido a Dios. Con frutos dignos de arrepentimiento o de conversión. ¿Cuáles son algunos de ellos? Y cuando leemos el libro del profeta Isaías, ¿qué encuentro allí? ¿Qué encuentra usted al leerlo? ¿Qué pasaba con ese pueblo contra Dios? Había explotación social entre naciones y entre sus habitantes. ¿Sí? Explotación social. Amén. Explotación social. ¿Qué quiere decir eso? Explotaban. Naciones que explotaban a naciones pequeñas. Y es una pena, es una vergüenza, es una tristeza y es hasta un temor cuando sabemos la historia de las naciones grandes que han explotado a las naciones pequeñas. Amén. Cuando leemos la historia de las naciones grandes, aún en la conquista, después del descubrimiento, la conquista, ¿verdad? Y luego sacar las riquezas de esas naciones, pero después de eso, seguir robándole a las naciones. Recuerdo cuando alguien me decía, mira, un profesor, tenía que ser en una clase, decía, mira, esas latitas de pescado que tú compras, ¿es tu pescado? ¿Sabes qué? Vienen las potencias, las naciones con sus barcos, pescan aquí y solamente lo enlatan y te lo venden. O sea, eso y muchos, cuando oigo historias de, ¿verdad? De grandes compañías que fueron y explotaron, claro, inmediatamente yo digo, pero en realidad la respuesta de algunos es, no, fue con el convenio con los gobiernos corruptos. ¿Sí o no? Entonces, y Dios está llamando al arrepentimiento, a la conversión también nacional, explotación social entre naciones y entre sus habitantes, porque entre la misma gente de cada nación había explotación. Si usted leyera Isaías, hermano, en estos versículos hasta el capítulo donde les llevé ahorita, que es 31, entre esos versículos, y lo vamos a ver en nuestro estudio, Dios mediante, el día martes, en nuestro estudio que tenemos, hermano, cómo Dios dice, cómo la gente explota a su prójimo. Lo explota. Gente que vive en lindas, en hermosas casas, preciosas, bellas, lujosas. Pero no le ha pagado lo correcto a quien se la hizo. No ha hecho lo correcto, lo justo. Y mucho se dice de cómo ha sido la explotación de personas que dice que compran al pobre hasta por un par de zapatos. Es una frase que se usa. Compran al pobre hasta por un par de zapatos. Explotación. Explotación, hermano, la cual nosotros como cristianos, como ya no dimos vuelta, como ya nos volvimos de Satanás a Dios, como ya nos volvimos de las tinieblas a la luz admirable de Cristo, sabemos cómo debe ser nuestra vida. Amén.
¿Cómo debe ser la actitud cristiana, la vida cristiana? Yo no debo hacer eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Señor me dice que yo no haga eso como un fruto digno. Ahora, la conversión del arrepentimiento, explotación social entre naciones y entre sus habitantes, abandono a los desvalidos, a los que no tenían cómo defenderse, pues. ¿Quiénes? Los pobres. ¿Sí? El apóstol Santiago dice, ¿no son los ricos los que los arrastran a ustedes hacia los tribunales? ¿No son ellos los que no le pagan lo justo a ustedes? Aullados ricos, dice. Pero no porque es rico, sino porque no es cristiano, no es maduro, no es consciente. En realidad no se ha regresado de ese caminar que llevaba. Pudo hacerse religioso porque hay gente en las iglesias que sigue viviendo de esa manera. Pero no nosotros. Amén. Pero no el Hijo de Dios, el que realmente se ha convertido, se ha dado vuelta. Entonces, abandono a los desvalidos, a los que no pueden defenderse, al pobre. ¿Cuántos de las viudas, los huérfanos? Pero me llama la atención también y dije, esto debe también decirse, que también en otra parte, siempre en Isaías, dice, y también ustedes viudas y huérfanos deben arrepentirse. Amén. Porque a veces, ¿verdad? Bueno, sí, siempre el Señor nos defiende. Siempre, sí, pero también a ti te dice, como a todos, conviértete. Tú también. Amén. Tú también tienes las tuyas. Amén. Porque si no lo haces de la forma en que lo hacen contigo, lo haces de otras maneras. ¿Verdad? Tú también necesitas convertirte. Entonces, explotación social, abandono a los desvalidos, corrupción de autoridades en todos sus niveles. Vaya si no. Corrupción de las autoridades. ¿Eso amonestaba a Dios? Sí. ¿Acaso no hemos leído en Isaías 1:27, 1:28, donde dice, tus jueces son sobornables? ¿Sí? ¿Sí? Se dejan sobornar. Cada uno va tras las riquezas, tras los regalos. Es decir, se venden. Eso ya no pasa, ¿o sí? En nuestras autoridades. ¿Sí? Abandono, corrupción de autoridades en todos sus niveles. ¿En qué niveles? En todos. En todos. Alguien platicando, dice, yo trabajé con el gobierno en los tiempos en que no era cristiano y dice, y sí, me pasaban mi sobrecito por ciertas cosas. Claro, para fulano tanto, para fulano, ¿verdad? Y eso venía desde arriba. Entonces, oiga, corrupción de autoridades en todos sus niveles que hacían, oiga, que en todos sus niveles, usted sabe nuestra historia, ¿verdad? Pero Dios va a hacer justicia y está haciendo justicia, ¿o no? Amén. Dios va a hacer y está haciendo justicia. Oiga, en todos sus niveles que hacían leyes. No, ahora ya no hacen leyes. Oiga, interpretan y aplican leyes ignorando a Dios. ¿Sí? No se hacen leyes que usted ve cómo está claro que a ellos no les interesa Dios en eso. ¿Sí? Dios a las iglesias. Dios a los que creen en Él. Pero aquí somos nosotros los que mandamos, dicen ellos. Esto no es religión. Pero el mundo le pertenece a Dios. Pero Dios es el Señor. Y debe estar en la vida de toda nación.
en el gobernante, en todo colaborador en el gobierno. Debe reconocer a Dios, pero no lo pueden hacer, no lo quieren hacer. Y de eso deben arrepentirse, deben convertirse. Entonces, hacían leyes, interpretaban esas leyes, aplicaban, y eso está actual, las leyes, ignorando a Dios, haciendo que entonces, oiga, beneficiando al malhechor y castigando al justo. ¿Sí me explico? Está claro cuando usted ve estas noticias que a tal persona que hizo tal cosa, tantos años, al que hizo esto, muchos años, dice, yo digo, a ver, lo platico, pero no entiendo esto. Amén. ¿Sí? O a personas que está todo fríamente calculado, que no van a aplicar la ley porque ciertas personas están en eso. Entonces, hermano, de todo eso, el mundo, la humanidad tiene que convertirse, arrepentirse, detenerse a pensar, yo no lo estoy haciendo bien. Y debo dejar de hacerlo. Oiga, castigando al justo, costumbres ajenas y opuestas a las verdades de las Sagradas Escrituras, costumbres ajenas. Otro pasaje mencionado en Isaías dice, han venido a practicar las costumbres del oriente. Así lo dice el profeta Isaías. Han venido a practicar o están practicando costumbres del oriente. Y algunas de ellas, ¿cuáles son? Creen en hechicerías, en adivinaciones, en preguntarle a los muertos. Nosotros ya no, ¿verdad? Yo trabajo, pienso en eso. No, nosotros ya no. Amén. No, ¿por qué? Porque como dice el profeta, y si alguno les dice, pregunten a los brujos, a los hechiceros, a los que le preguntan a las estrellas o a los que leen las estrellas, ustedes díganle. Y si alguno les dijere, preguntadle al maestro fulano, vete a la dirección tal que ahí está muy bueno ese maestro. ¿Cuál debe ser tu respuesta? Dice el Señor. Dice, a la ley y a los profetas. Es decir, vayámonos a la Biblia. Y si no te hablan conforme a la Biblia, es porque no les ha amanecido. Aleluya, pero para ti y para mí ya amaneció. Hemos sido trasladados ¿de qué? De las tinieblas a la luz. Ya amaneció. Costumbres del oriente y muchas otras costumbres que muchos cristianos lamentablemente no han identificado, no han logrado detectar, y a veces hasta las justifican, pero Dios está diciendo, tú eres mi hijo. Entonces, etcétera, sumadas a la repugnante idolatría, algo que ataca fuertemente la repugnante idolatría. Pero volvamos a nuestro texto de Isaías capítulo 3, versículo número 7. Escuche, ¿sí? Isaías capítulo 3, versículos 6. Dice, vuelvan a aquel de quien tan profundamente se han apartado, oh hijos de Israel, porque en aquel día cada uno repudiará sus ídolos de plata y sus ídolos de oro que les han hecho sus manos pecadoras. Claro, ahí solamente habla de lo que yo llamo la repugnante idolatría. Sí, pero es que anteriormente ya nos ha hablado de todo lo que yo le he explicado. Y va a seguir hablando. Recién le he citado Isaías 31. ¿Y cuántos capítulos son? 66. Y en todos esos, y de ahí para adelante, le va a dar palo a la idolatría. Amén. Y usted dice, wow. Amén. Ciertos capítulos se ven cómo revienta al sistema idolátrico establecido. Y entonces, ¿qué le está diciendo a su pueblo? Vuélvete, vuélvete.
conviértete, date vuelta, dice el Señor. En otras palabras, ¿por qué me llama la atención que inmediatamente al versículo número 6, cuando dice, vuelvan a aquel de quien tan profundamente se han apartado, oh hijos de Israel, cuando dice, vuelvan, porque en aquel día cada uno repudiará sus ídolos de plata y bla, bla, bla? ¿Qué es eso? Frutos. Eso es un fruto de que te has vuelto. Realmente te has regresado, realmente has cambiado de pensar, has cambiado ese rumbo. Ya no lo haces, lo hacías. Por eso está diciendo, porque en aquel día cada uno repudiará. Usted sabe, ¿verdad? Repudiar, no más. No más idolatría, no más costumbres del oriente, no más explotación a mi prójimo, no más nada de esto. Digo no porque Dios dice no. Y yo he decidido cambiar mi caminar, volverme de Satanás hacia Dios, volverme de las tinieblas hacia la luz admirable de Jesucristo. Yo ahora soy un hijo de luz y vivo en luz. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Aleluya. Es tiempo de convertirse. Y es aquí donde nosotros, convertidos, le damos gracias a Dios. Amén. Le damos gracias a Dios. Y estemos atentos a cualquier cosa que el Espíritu nos diga, no lo estás haciendo bien, no lo hiciste bien. Amén. Gloria a Dios. No con el miedo de la religión, sino con el amor a Dios, con el gozo de amar a Dios. Te amo, Dios, y no me complace hacer lo que te desagrada. Antes sí, ahora no. Y cuando en mi debilidad me descuidé, perdóname, Dios. Y cuánto mensaje hay que yo tengo que predicarle. Amén. Donde Dios dice, yo te ayudaré en tus debilidades para que me seas fiel, recto. Quiero hacer ese llamado a la persona que está esperando con ansiosamente, el llamado para que ore con usted, ore contigo. Usted, señor, señora, joven, quizá un niño, una familia. He tenido la bendición de ver familias completas convirtiéndose, viniendo a Cristo Jesús. Gracias a Dios. La conversión es posible, es demandada y premiada en justicia. Y Dios está diciéndote ahora, conviértete. Y te ha explicado, convertir es que te des vuelta. Párate y analiza, considera, y convencido por Dios, sabes que necesitas convertirte, darte vuelta, cambiar de pensamiento, empezar a cambiar tu pensamiento, los patrones en tu mente, y Dios lo va a hacer con su palabra. Pero el primer paso es venir a Cristo Jesús. Hermanos, oramos. Te hago la invitación, amigo. Te hago la invitación para que vengas a Cristo Jesús. Te conviertas. El Señor nos ha dicho con toda claridad, gloria a Dios, que se conviertan de las tinieblas a la luz, que se conviertan, que regresen. Qué versículo más precioso el que Dios nos ha dado a través de este profeta. Qué bello mensaje. Vuelvan a aquel de quien tan profundamente se han apartado. Vuelvan a aquel de quien tan profundamente se han apartado. Regresa a tu Dios. Regresa a tu Creador. Regresa al que te creó y te ha amado y te ha sustentado y lo hace. ¿No ha visto que tú no habías regresado a Él para bendecirte con el pan de cada día? Porque ama su creación. Bendecirte como lo ha hecho en tus esfuerzos. Pero también su gran amor es llamarte al arrepentimiento para que tu gozo sea integral y por la eternidad. En esta vida y por la eternidad. Que seas completamente bendecido, que pases a ser su hijo, que pases a ser más que su criatura, su hijo.
¿Qué tengo que hacer? Me preguntas o le preguntas a Dios. Convertirte. Sí, pero ¿cómo se hace? ¿Qué tengo que hacer? Dile, Señor, reconozco. ¿Lo quieres hacer? Oramos contigo. Aquí estamos, hermanos, oramos contigo. Dile, oro contigo. Señor, reconozco mi caminar en desobediencia a tu palabra. Reconozco que mi vida ha sido siempre con hechos que contradicen tu amor, tu justicia, tu voluntad. Reconozco que en tu justicia tú tienes que castigar mi pecado, castigarme por mi pecado. Pero también reconozco que tu amor te ha conducido a enviar a tu Hijo para que Él fuera, sin merecerlo, castigado por mí. Castigado por mí. Señor Jesús, toma mi lugar, por favor, en tu sacrificio, inclúyeme a mí. Te pido que me salves con esa salvación única, segura. Señor, me entrego a ti, vengo a ti, me arrodillo delante de ti, a tus pies, Señor, ahí donde estás crucificado por mí. Te entrego mi vida, Señor. Gracias, muchas gracias, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos, un aplauso a nuestros amados amigos que le han entregado su vida a nuestro Dios. De verdad que agradecemos mucho a Dios por esas vidas. Agradezco a Dios por aquellas personas que nos han escrito reportándonos. Y vamos a orar. Esa es otra oración que haremos siempre por las personas que nos piden esa oración. Quiero agradecer. Bueno, tengo aquí, dice, por ejemplo, uno de ellos, Alberto Bonilla, empezó a seguir Mies Colton IDP. Alberto Bonilla. Iglesia Cristiana Cristo Vive, también nos honra, algunos de sus miembros, de sus dirigentes. Dice, le gustó a la Iglesia Cristiana Cristo Vive, le gustó Mies Colton. Luego Simona Chavira, María de Romero y 8 personas más. Bueno, María de Romero ya sabemos que es una de las personas que año y más de estar con nosotros en esta comunión desde Italia. Y luego Simona Chavira dice, reaccionaron a tu video. Gracias a Dios por su forma de reaccionar. Luego dice Reyes Cerda y Manuel Florián, bendiciones. Reyes Cerda y Manuel Florián empezaron a seguir Mies Colton IDP. Luego tenemos María Cervantes, Teresa González y María Teresa Reyes de León, reaccionaron a tu video puesto en Mies Colton IDP. Bendiciones María, Teresa, a ambas Teresas que nos han escrito, muchísimas bendiciones. Freddy Ochoa. Dice Freddy Ochoa y Dave Sprinkle y Linda Selva, de ella estoy seguro es en Costa Rica. Freddy Ochoa, Dave Sprinkle, les gusta Mies Colton IDP, agradecemos a Dios. Yo me siento muy contento por estar bendiciendo vidas en el nombre del Señor. Y no solamente soy yo, hermanos, amigos, es toda una congregación que estamos juntos en el nombre de Jesús. Así que estamos contentos por esto. Y tengo a Peter Ruiz y a Maggie Bañales y 16 personas más, dice, reaccionaron a tu video. Luego, gracias a Dios también por Noemí Agúndez, hermana, miembro de nuestra iglesia en la frontera, ¿verdad? En San Diego,
en San Diego, ella comparte, casi siempre está compartiendo nuestros mensajes. Bendiciones, hermana Noemí, bendiciones de manera particular a aquellos que nos han hecho saber pues que han entrado, que les ha gustado, han reaccionado a los mensajes que estamos predicando. Nuestra oración es que Dios los bendiga ricamente. El último mensaje lo vi hoy y me llamó mucho la atención que son muy breves las palabras, pero nos hacen saber que han entrado a nuestra página, que han visto los mensajes que estamos predicando. Bendito sea el nombre del Señor. A Dios la gloria, para el pueblo su bendición. Bendito sea su nombre. Amados, vamos a orar por esas necesidades. Hemos dicho y lo vamos a hacer. Vamos a orar por esas necesidades de nuestra gente, de nuestras personas. Podemos orar, estamos siempre con nuestros hermanos y amigos en el aire, ¿verdad? Podemos orar por las peticiones que hay. Oremos. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, sabemos, Señor, que hemos orado internamente aquí con nosotros, Señor. Padre, por nosotros y por estas peticiones, Señor. Hoy oramos por las personas que nos han hecho saber que se conectan, que nos están mirando, que están escuchando la palabra a través de nuestra página, Señor, a través de nuestro ministerio. Oramos, Señor, y que teniendo sus peticiones delante de ti, las necesidades espirituales, Señor, que son sobre las materiales, Padre Celestial, tan importantes para ti, Señor, también su vida física, su salud económica, su salud moral, su salud completa, Señor. Oramos por esas vidas, Padre Celestial. Oramos por la persona que está enferma, Señor, que tú te glorifiques en sus vidas. Nos damos cuenta de los informes que hay de personas que están enfermas por esta pandemia, Señor, que está haciendo y sigue haciendo estragos. Aún muchos de tus hijos, Padre Celestial, siervos, siervas tuyas, oh Dios, oramos por ellos, oramos por ellas, Señor, que tu gloria sea manifestada, que tu voluntad preciosa, divina, más que perfecta, sea hecha, Padre, porque tú llevarás paz a las vidas de cada persona que está en esa condición, a las vidas de sus familias, Señor, y que tu gloria sea manifestada, Señor, conforme tu voluntad, tu santo y glorioso poder, Señor. Oramos por esas vidas, Señor amado. Oramos por cualquier persona que esté afectada de cualquier enfermedad, que no hay ninguna que te limite a ti en tu actuar, Señor, conforme tu voluntad, conforme tu soberanía. Oramos por todo caso, por toda petición, Señor. Nos unimos, Padre Celestial, en el nombre precioso de Jesucristo. Gracias te damos, Señor. Oramos una vez más, Señor, aleluya, por nuestros hermanos en ese país, Señor, donde se está pagando, como prediqué, y porque es la verdad, es lo lógico, así es, Señor, el precio, aún con la vida misma, por el rescate de personas, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por esas vidas, oramos por ese país, oramos por nuestros misioneros que están allí, Señor, oramos por nuestros hermanos en Cristo que están allí, que fueron alcanzados y que pararon su caminar que llevaban y se volvieron a ti, Señor, a través de Cristo. Son tus hijos en ese país, Señor, con el precio que eso conlleva, Señor. Oramos por ellos, Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Así, Padre nuestro, muchas gracias por este tiempo que podemos unirnos a nuestros hermanos, a nuestros amigos a través de este medio. Te damos honra y gloria en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Nuestro punto importante también, y los invitamos a aquellos hermanos que puedan hacerlo, quieren adorar a Dios, también es una parte de adoración con lo que Él nos ha bendecido. ¿Cómo? Con nuestras ofrendas, con lo que le corresponde a Dios hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos nuestro medio tan fácil a través de Cele o Selle, que lo puedan hacer, lo invitamos a que lo hagan. Eso es una cosa muy práctica, muy fácil. Ahora nosotros aquí en la casa de Dios lo haremos también. Hermanos, miembros de nuestra iglesia, lo hacemos de esta manera también electrónicamente, y otros de manera presencial, físicamente más cómodos para hacerlo, pues lo hacemos en este momento. Oramos, le pedimos, hermano, que pueda pasar en el nombre de Jesús. Bendiciones para nuestros hermanos. Gloria al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos listos entonces para este acto, también parte de nuestro servicio.